palabra esta mañana para la enseñanza, que es cómo atravesamos la puerta, ¿verdad? El atravesar la puerta del reino lo hacemos con una palabra que vamos a estudiar hoy día, que es la palabra arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra que ha sido muy mal vista, ¿verdad? Que socialmente ahora la palabra arrepentimiento no está de moda. Lo que está in es decir, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Entonces, cuando uno dice eso, uno dice, oh, qué cool. Eso está ahí, ¿no es cierto? Decir, no, yo no me arrepiento, yo puedo haberme equivocado, pero no me arrepiento de nada. Entonces uno dice, oh, qué bueno, ¿no es cierto? No se arrepiente de nada. Qué carácter que tienes. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento se ve como algo inútil. El arrepentimiento se ve solo como sentirse mal por algo que hice. Pero yo no tengo cómo arreglarlo porque ya lo hice, ¿verdad? Entonces dicen, ¿y para qué te vayas a arrepentir entonces? ¿Verdad? Si el arrepentimiento entonces no tiene sentido. Mirándolo así, como lo mira el mundo, el arrepentimiento no tiene sentido, ¿verdad? Porque solo es sentirse mal por algo que hice mal, pero que ya no puedo arreglarlo, ¿verdad? Entonces, mirándolo socialmente, ¿cómo la gente mira el arrepentimiento no tiene sentido, ¿verdad? Y está bien que sea mal mirado así como se mira, pero el arrepentimiento en la Biblia no es eso. El arrepentimiento no tiene nada que ver con solo sentirse mal por algo que se hizo y sin poder arreglarlo. El arrepentimiento, el Antiguo Testamento habla de la palabra arrepentimiento siempre en el sentido de restauración, ¿verdad? Sale Dios que va a enviar un juicio, pero Dios siempre dice, pero si se arrepienten, entonces dice Dios, yo me arrepentiré del juicio que envié, ¿verdad? Siempre dice, ustedes cayeron en maldición, pero si se arrepienten, siempre, en toda ocasión, cuando se habla de juicio en la Biblia, hay partes donde los profetas, ¿no es cierto?, anuncian el juicio a la nación. Y anuncian a varios versículos diciendo lo que va a venir, que van a ser capturados, que va a venir otro pueblo, que los van a destruir, pero siempre al final dice, pero si se arrepienten, entonces yo lo restauraré. Pero si se arrepienten, entonces vendrá la restauración. Siempre el arrepentimiento es restauración. El arrepentimiento es volver a un estado de gracia con Dios, volver a un estado de bendición para con Dios. El arrepentimiento es revelación. Diga primero, arrepentimiento es restauración. Arrepentimiento es revelación. Vamos a ver Job capítulo 42 del 3 al 6. Vamos a poner ahí el libro de Job. Habla de que Job le empezó a ir mal un día, le empezó a ir mal en muchas cosas, pero al final del discurso, en el capítulo 42 de Job, es increíble lo largo que es este libro, ¿no? Porque parece una historia como bien corta, pero tiene 42 capítulos, ¿verdad? Es bien extenso, es más largo que el libro de Éxodo. Y dice, verso, ¿qué le dije? Del 3 al 6. Dice, leamos todos juntos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, fíjense lo que dice Job. Yo hablaba de lo que no entendía. O sea, ¿qué le pasó a Job? Se dio cuenta de algo, ¿verdad? Tuvo revelación. O sea, dije, yo hablaba algo en un tiempo, pero lo que yo hablaba no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Entonces Job tuvo una revelación de Dios. Pudo ver mejor a Dios. Hablaba lo que no entendía. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, para acceder al arrepentimiento tiene que haber una revelación de Dios, ¿verdad? Cosas que yo no entendía antes, ahora sí las estoy entendiendo. Cosas que yo no entendía y que hablaba sin entender, ahora las estoy comprendiendo. Y descubro que son cosas, dice, demasiado maravillosas, ¿verdad? Muchos creyentes hablan de Dios, pero no entienden que lo que están hablando son cosas demasiado maravillosas. Y ni aún el que las dice los logra comprender. Entonces, ¿qué dice? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense lo que dice Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento viene cuando nos damos cuenta de algo, de que no estábamos juzgando bien, de que no estábamos hablando bien, de que nuestra posición no era buena. Nos damos cuenta de eso, se nos abre la mente y entonces decimos, me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense que Job, cuando comenzó a irle mal, él atribuyó a Dios su maldición, ¿verdad? Hay una frase que
que lo repetimos mucho, se escucha mucho que dice Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces Job atribuyó a Dios su maldición, atribuyó que Dios le estaba quitando cosas, ¿verdad? Que Dios le había dado y que Dios le había quitado. Pero ¿qué dice la Biblia que pasó? No fue Dios directamente quien le quitó. ¿Quién era? El diablo, ¿verdad? Dice, estaba entre ellos Satanás, y Satanás instigó, ¿verdad? Buscó la prueba y él fue y él maldijo. Él trajo maldición, él trajo, pero eso Job no lo veía. Entonces Job comenzó a tener rencor en contra de Dios y comenzó ahí un pleito interno entre él y Dios. Trató de justificarse a sí mismo, entró en todo un proceso de decadencia hasta que Dios le revela, ¿verdad? Y le dice: Job, afírmate, porque ahora voy a preguntar yo y tú me vas a responder, ¿verdad? Y cuando Dios le revela las cosas grandes y maravillosas, entonces Job logra arrepentirse. Dice: Señor, ahora me aborrezco, ahora comprendo, ahora entiendo. Entonces fíjense, el arrepentimiento es un don maravilloso de Dios. Es el acto de darse cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, ¿verdad? El de decir yo no me arrepiento de nada, es decir, yo sigo en mi misma ignorancia en la que he estado siempre. El arrepentimiento es revelación, es nacer a un entendimiento nuevo, nacer a una comprensión nueva, nacer a ver las cosas como antes no las veía. Eso es arrepentimiento, y Dios nos da el acceso a este arrepentimiento por medio de Jesús, ¿verdad? El arrepentimiento no es de la ley, el arrepentimiento es de la gracia. El arrepentimiento es el elemento primordial de la gracia. Juan el Bautista comienza predicando acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Comienza él hablando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, fíjense lo que dice Juan: el reino se está acercando, por tanto arrepiéntanse para entrar, ¿verdad? El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino, es lo que nos hace cruzar la puerta hacia el reino de Dios. Y Juan el Bautista comenzó a predicar ese arrepentimiento: arrepiéntanse porque el reino viene cerca, porque el reino se está acercando. Vamos a ver Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 8 y 9. Vamos a leer ahí todos juntos. Dice, fíjense, estas son las palabras de Juan el Bautista a Israel, ¿ya? Juan el Bautista vino predicando solo a Israel. Su predicación no estaba dirigida a los gentiles, solo al pueblo de Israel. ¿Y qué le decía al pueblo? Le decía: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Juan el Bautista les decía. Dios está buscando en ustedes frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que muestren arrepentimiento. ¿Qué dice? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, les dijo: no me interesa que sean hijos de Abraham, esto no es por linaje, ahora cambió la cosa, no es por descendencia carnal, sino es por gracia, es por el que se arrepienta, tiene acceso a este reino, no importa que sea hijo de quien sea, ¿verdad? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. No digan dentro de ustedes: somos hijos de Abraham, no tengan su seguridad en eso, ¿verdad? Sino que den frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense lo que dice el 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Fíjense la advertencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo: ha llegado el arrepentimiento para salvación, ha comenzado el arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Para salvación de tu espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos la palabra arrepentimiento, pero solo era para una restauración de la carne, ¿verdad? No te iba a salvar para llevarte al cielo. Pero desde el momento en que Jesús se acerca con el reino, comienza un arrepentimiento que te va a dar vida eterna, que te va a hacer entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Que te va a hacer partícipe del reino de los cielos. Por tanto, este arrepentimiento, está diciendo aquí Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, Dios está dándote un tiempo, Israel, para que te arrepientas y puedas entrar al reino. Les dio la oportunidad primeramente a Israel, el pueblo elegido por Dios, para acceder al arrepentimiento, para acceder a este arrepentimiento. Y hablando de esta hacha puesta a la raíz de los árboles, también Jesús dio una parábola, ¿verdad? Dio una parábola ahí en Lucas capítulo 13. Avancemos ahí al capítulo 13. Vamos a leer del verso 6 al 9. Capítulo 13 de Lucas. Jesús hace una parábola acerca de una viña,
¿verdad?, que la viña representa a Israel. Dice el verso 6, ese lo voy a buscar acá, Lucas 13. El verso 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortará después. Fíjense que Jesús dio esta parábola acerca de una higuera, ¿verdad? No era una viña, era una higuera. Fe de errata. Era una higuera. Entonces Jesús les da la parábola de esta higuera y fíjense que el dueño de la higuera dice: hace 3 años que vengo a buscar fruto de ella. ¿De qué fruto se está refiriendo? ¿Qué fruto es el que está buscando el Señor de esa higuera? Higo, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual de lo que se refiere a la parábola, fíjense lo que está hablando el Señor antes. Está buscando frutos de arrepentimiento. Veamos el mismo 13, el verso 3, dice: os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está hablando del arrepentimiento. Tienen que arrepentirse para no perecer. Bien conmigo, el arrepentimiento evita mi muerte. Fíjense, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Eso le dijo el Señor. Y para confirmar eso, da la parábola de la higuera. Y fíjense que dice: hace 3 años que está viniendo a buscar fruto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aquí llevaba 2 años de ministerio. Más el tiempo de la predicación de Juan, ya era 3 años. ¿Verdad? Hace 3 años que Dios estaba buscando fruto de arrepentimiento en Israel. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta que Jesús da esta parábola. ¿Y qué les dice Jesús? Dios estaba buscando arrepentimiento por 3 años, les queda 1. No les queda más tiempo, les queda 1. Y si en este año, les digo, no se arrepienten, el hacha va a cortar el árbol. ¿Y qué pasó? No se arrepintieron y el hacha cortó el árbol. Y el apóstol Pablo dice: Israel fue desgajado de su propio olivo y se plantó un olivo silvestre, que son ustedes los gentiles, ¿verdad? Y dice: por tanto no te jactes, dice Pablo a los gentiles, si no temen, porque si Dios fue capaz de cortar la rama que era natural, dijo: con más razón te puede sacar a ti, ¿verdad? Entonces a Israel se le dio la posibilidad del arrepentimiento, pero el arrepentimiento era para que no murieran, era para vida. El arrepentimiento es la vida nuestra. El arrepentimiento es la capacidad de que tengamos la vida eterna, ¿verdad? El arrepentimiento es el don glorioso de la vida eterna. Dios, luego de conceder el don del arrepentimiento a Israel, Dios se lo concede también a los gentiles. Dios se lo concede también a la iglesia, ¿verdad? Y Dios el Señor Jesús estuvo tratando de enseñarle esto ahí a los discípulos, pero los discípulos eran medios duros de poder entender, ¿verdad? A Pedro le costó ir a la casa de Cornelio, ¿verdad? Le costó porque Cornelio era gentil. O sea, no estaba como dispuesto a eso, ¿verdad? Y siendo que el Señor antes había dicho, desde Juan el Bautista se estaba predicando: no importa que sean hijos de Abraham, ¿verdad? El Señor Jesús también les enseñó, ¿verdad? Les dijo como que la salvación venía para todo el mundo. Pero Pedro ahí todavía tenía, ¿no es cierto?, algunas cosas ahí de la ley que no lo dejaban ser libre, ¿verdad? Jesús les dijo, tenía sus paradigmas, ¿no es cierto?, tomando la palabra de la mañana, ya tenía sus paradigmas ahí. Jesús les había dicho, ¿no es cierto?, con respecto a la comida, ¿no es cierto?, que no se trata de comida ni de bebida, le dijo el Señor les enseñó. Le dijo: no te contamina lo que entra por la boca, ¿verdad? Te contamina lo que sale del corazón, ¿verdad? Nadie puede contaminarse por lo que entra en su boca, dice, porque va al estómago y se va al baño, ¿verdad? Pero lo que sale del corazón, eso sí contamina al hombre. Fue la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Pero cuando Pedro vio la visión de los animales inmundos, que se le dijo: mata y come, ¿qué dijo Pedro? Nunca he comido nada inmundo, Señor. Dale con la cuestión.
pero todavía no entendiendo. Entonces ahí Jesús vuelve a decirle, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. ¿Te fijas? Lo que yo he santificado, dice el Señor, no lo llames tú inmundo. Nosotros también seguimos eso con la cuestión. Entonces nosotros miramos el mundo y no queremos juntarnos con ellos porque son inmundos. Lo que Dios ha santificado, no lo llames tú inmundo. El Señor pagó un precio por toda la gente, por toda la humanidad, ¿verdad? Entonces hay que acceder a ellos, hay que llevar la palabra, hay que hacer que ellos entren a este reino. Y el 11:18 del libro de los Hechos, después de esta experiencia que tiene Pedro con Cornelio, 11:18, Cornelio avisa, ¿verdad?, a la iglesia, da el informe a la iglesia, porque la iglesia también se espantó, ¿verdad? Cuando escucharon que Pedro había bautizado a los gentiles, la iglesia en Jerusalén dijo, ya se nos descarrió Pedro, ¿verdad? Hemos escuchado que Pedro anda bautizando gentiles, mándense a llamar a ese Pedro al tiro para acá. Entonces, ¿qué anda haciendo cosas que nada que ver aquí? Entonces sentaron a Pedro y le dijeron, ya Pedro, ¿qué andas haciendo ahora? Y Pedro dijo, no, paren un poco, y le empezó a contar toda la historia de la visitación, de la visión que tuvo, de los emisarios de Cornelio, que él fue para allá, que cuando estaba predicando cayó el Espíritu Santo, que fueron bautizados, que hablaban en lenguas igual que nosotros, decía. Entonces decía, ¿cómo yo puedo negarles el agua a los que fueron bautizados con el Espíritu Santo como nosotros? Entonces dice que ahí la iglesia cambió paradigma, ¿verdad? Vean el mensaje de la mañana también. Cambió paradigma, la iglesia cambió su forma de pensar, ¿verdad? Y dice que se maravillaban. Y dice el texto, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El don del arrepentimiento es para vida, ¿no? ¿Verdad? En el momento que uno se arrepiente, es la conversión, lo que nosotros le llamamos conversión, es el arrepentimiento que habla la Biblia, ¿verdad? Es el darse cuenta de que Dios no era como yo creía, ¿verdad? Es darse cuenta de que Dios es mucho más de lo que yo pensaba, que Dios no es un Dios que hay que adorar religiosamente, que es un Dios que está conmigo todos los días y que yo tengo relación personal con Él, es un Dios que yo le hablo y me responde, es un Dios presente. Es un Dios que es mi Padre, que se comporta como un buen Padre conmigo, ¿verdad? Y eso transforma toda nuestra vida. Eso cambia toda nuestra forma de ver. Eso hace que las cosas que antes me atraían ahora no tengan ningún valor. Y cosas que antes no me atraían ahora sí me atraigan con toda la fuerza, ¿verdad? Es el ánimo del arrepentimiento, es la fuerza del arrepentimiento, ¿verdad? Es un gran poder cuando uno se arrepiente. ¿Verdad? Antes del arrepentimiento de ustedes los invitaban a un culto y ustedes decían, qué fome. En el negocio ahí le preguntaban a Carolina la otra vez de por qué iba tan temprano y para dónde iba tan temprano. Le decían, no, vamos al culto. ¿Y tan temprano que tiene el culto? Sí, es que tenemos dos, le decían, tenemos a las 9 y a las 11. Entonces le decían, ¿y están los dos cultos? Y decía, sí, participamos en los dos cultos. Vamos a ver. Con suerte se puede sufrir uno, en dos. Ay, qué terrible. Y eso que parece que es cristiana la señora, pero así como que aún siendo cristiano, sufrir dos cultos como que ya no, como que hasta por ahí no. Entonces, cuando viene el arrepentimiento, las cosas que antes no me interesaban y que me costaba sufrirlas, ahora se hacen un anhelo, un deseo del corazón, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se convirtió ahí uno de los chicos que también se convirtió en la célula, que ahora está en Santiago, no está acá. Él me decía, yo quiero culto todos los días, me decía. ¿Por qué no hay culto todos los días? Me decía, ¿por qué solo 2 veces a la semana? Y yo quiero culto, y a veces salía en la semana a buscarse un culto por ahí. Quería culto todos los días. Entonces, cuando uno se convierte, es una potencia tan fuerte, el arrepentimiento trae una potencia de vida espiritual que no debemos perder, amados. Que no debemos perder con nada, ¿verdad? Y a veces uno la pierde, ¿verdad? Y hay gente, creyentes, que están amargados porque perdieron eso. Y los creyentes que están amargados, cuando ven a uno que está con todo el ánimo,
lo tratan de echar para abajo. Le dicen, no, así ya se te va a quitar ya. Yo también era así al principio, pero se quita esa cuestión es de cabros chicos, después ya se pasa. Pero entonces tratan de que también él llegue a ser un amargado como él, porque así el amargado se siente menos amarga la cosa, ¿verdad? Entonces, eso no se pierde, amado. Ya la fuerza inicial del arrepentimiento no se pierde si nosotros nos mantenemos en el arrepentimiento. La clave del arrepentimiento, el secreto del arrepentimiento es que el arrepentimiento es continuo. ¿Ya? ¿En qué error hemos caído nosotros? En que pensamos que el arrepentimiento es para conversión y después ya no necesitamos del arrepentimiento. Eso es un error terrible, porque el arrepentimiento no es solo el mensaje a los no creyentes, el arrepentimiento es un mensaje a la iglesia. Fíjense ustedes, el Evangelio de Juan, hagan ustedes la tarea, busquen el Evangelio de Juan cuántas veces sale la palabra arrepentimiento. No aparece ninguna. El concepto metanoia a Juan no le calzaba, porque metanoia significa solo cambio de mente, que es la palabra que se usa para arrepentimiento. Pero en sí la palabra es mucho más que un cambio de mente, es una transformación del espíritu, es un nacer de nuevo. Por eso a Juan como que parece que no le gustaba mucho esta palabra, entonces él usa la palabra creer. Todo aquel que cree, y en esa palabra creer está metido dentro del arrepentimiento, está metido el cambio de mentalidad, ¿verdad? La visión nueva que tengo de las cosas, ¿verdad? Así predicaba Juan. Pero Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando escribe a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, sí está puesto el arrepentimiento ahí, ¿verdad? Y el arrepentimiento en las cartas en Apocalipsis es la solución a las desviaciones. Fíjense, cuando usted entra al reino, ¿ya? El corazón está nuevecito. Dios le da un corazón nuevo, tierno para recibir de Dios, ¿verdad? Generalmente la persona cuando recién se convierte logra tener una dimensión del amor de Dios muy fuerte. Se siente amado por Dios, se siente aceptado por Dios. Pero ¿qué pasa en el camino? Que el corazón se va endureciendo. Por uno y otro motivo, el corazón se va endureciendo, ¿verdad? Y el corazón se endurece por el pecado. Ya la Biblia habla de endurecimiento por el pecado, ¿verdad? Se endurece por frustraciones, ¿verdad? Se endurece por un montón de cosas, se endurece. Pero caemos en el error nosotros, como les dije, de no considerar el arrepentimiento como un proceso continuo, sino como un evento de una vez. Entonces, como ya no volvemos a echar mano del arrepentimiento, el corazón se va endureciendo hasta que llega un momento que perdemos toda visión del amor de Dios, toda visión de la gracia de Dios, y ya no vemos la gracia de Dios. Entonces, vemos solo que a lo mejor tenemos un cargo que cumplir, a lo mejor tenemos algo que nos mandaron a hacer en la iglesia que tenemos que desarrollar, pero todo es seco, todo es vacío, nada tiene sentido porque hemos perdido la dimensión de la gracia de Dios. Se nos pierde, el corazón duro no recibe la gracia de Dios. Ya, el corazón endurecido no recibe de Dios. Y el don del arrepentimiento es un reset del espíritu. Es un reset del alma. ¿Saben lo que es un reset usted o no? Un reset es un volver a la condición inicial. ¿Verdad? Cuando el computador se pone tonto y no responde y no funciona, hay un botón que se llama reset. Mágico botón. Pero cuando ya me cabrió ya y la cuestión se pegó y no hay caso, reset, el computador vuelve a como estaba antes. Vuelve a portarse bien de nuevo, ¿verdad? Imagínense ustedes, si ustedes se compraran, no sé, un vehículo y pudieran ustedes en cualquier momento ese vehículo tener un botón de reset, que cuando ustedes lo aprieten el auto queda como de fábrica de nuevo. Sería bueno, ¿no? Que lo inventaran eso. Entonces usted, chuta, anda un ruido en la rueda, no importa, reset, el auto nuevo de nuevo. Oh, genial. Vamos a juntarnos por ahí con los ingenieros para salir. Sería genial, porque usted dice, entonces este auto no va a andar mal nunca, ¿cierto? Este auto va a andar como nuevo todos los días, ¿cierto? No va a andar nunca chorreando aceite, porque apenas tengo una fuga, fuga, me río de ti.
reset con el auto, nuevo de nuevo, se acabó la fuga. Me chocaron la puerta, no quiero sensibilidades aquí. Me chocaron la puerta, no importa, ¿no es cierto? No tengo que gastar plata, reset y la puerta de nuevo, como nuevo. Entonces, si a ustedes le regalan un auto así, ustedes dicen, este auto no va a andar malo jamás. Amado, cuando usted entró a la vida espiritual, usted tiene un botón de reset. La vida espiritual del creyente nunca tiene que andar mal. Vemos muchos autos espirituales en los creyentes que andan todos destartalados, que andan chorreando aceite, tirando humo, que andan, con suerte andan algunos. Entonces hay creyentes que estando dentro del reino no andan bien. Andan humeando, andan echando aceite, andan sonando raro. Algunos suenan raro. Andan haciendo ruidos que no deben hacer, ¿verdad? Andan, no sé, gimoteando, rechinando ahí las balatas. Andan mal. Y uno los ve que andan mal. Pero ellos tienen que saber, amados, ustedes tienen un botón de reset. Y ese botón se llama arrepentimiento. El arrepentimiento tiene la capacidad que si ustedes logran tocar el botón del arrepentimiento, su vida espiritual vuelve a tener el mismo nivel del primer día cuando ustedes se convirtieron. Vuelve el Señor a restaurarlos a la misma posición que tenían cuando recién entraron a su reino. Vuelve el alma a recibir la gracia de la misma manera en que la recibió en el primer momento. La dimensión del amor de Dios vuelve a revitalizarse. Es el don del arrepentimiento. Es lo maravilloso del arrepentimiento. Hebreos capítulo 3, verso 13. Vamos a leer. Perdón, primero Hebreos capítulo 6. No, me arrepentí de nuevo. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el 3.13 primero. Y ahí habla, Hebreos 3.13 habla de ser endurecido por el pecado. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Verdad? Hablamos que el pecado ya no tiene la capacidad de matarnos, de mandarnos al infierno, pero el pecado va a endurecer tu corazón. ¿Verdad? El meterse con el pecado endurece el corazón. El ser soberbio endurece el corazón. ¿Verdad? El decir, el mentir, el actuar con mentira endurece el corazón. Y el corazón se va endureciendo, amado. Tengamos nosotros conciencia de ese endurecimiento. ¿Verdad? Lo más peligroso es que el corazón se empiece a endurecer sin yo tener conciencia. ¿Por qué? Porque voy a andar en un auto que anda todo mal y destartalado y no se va a dar cuenta. Y va a pensar que su auto es de lujo, pero su auto no anda. ¿Verdad? Entonces, lo peor es no darse cuenta de la situación. Y hay creyentes que de plano no se dan cuenta que su auto anda mal, que su auto no anda como debería andar. ¿Verdad? Por eso dice, no sean endurecidos por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. ¿Por qué? Porque ustedes caen en él y después ustedes dicen, no importa, pasó la vieja, no. Entonces sigamos como estamos, ¿verdad? Démosle nomás. Por ahí en el camino se arregla la carga. Y no se arrepienten. Entonces continúan tal como está. Y les empieza un ruido en la rueda. Y después tienen menos fuerza para resistir lo que viene. Y caen de nuevo. Y cuando caen de nuevo dicen, no importa. Entonces, démosle nomás. Y siguen y aparece otro ruido más. Y siguen tal como están. Y no acceden al arrepentimiento. Y el corazón se endurece aún más. Y luego ese endurecimiento es un círculo vicioso. Cada vez que el corazón se endurece, ustedes van a resistir menos las pruebas. Y va a llegar un momento en que ustedes van a pecar por deporte. Porque no van a tener ninguna fuerza para resistir. Porque el corazón está endurecido. Van a llegar al culto, van a escuchar la palabra y no van a entender nada. Porque con el corazón endurecido no se entiende la palabra de Dios. ¿Verdad? No se logra interiorizar, no cae al espíritu, no me produce gozo, no me produce, ¿no es cierto?, la sensación de que recibí algo glorioso de parte de Dios. ¿Verdad? Cuando el corazón no está duro, cuando el corazón está blando, yo leo la escritura y encuentro una riqueza acá. ¿Verdad? El corazón queda lleno, ensanchado, el alma, gozosa. Pero cuando el corazón está endurecido, yo voy a la Biblia y es letra muerta.
¿verdad? La letra no logra penetrar, ¿verdad? Corazón endurecido. Corazón endurecido. Dígame a su hermano que está al lado. Que no se endurezca tu corazón. Que no se endurezca tu corazón. Se amarren un poco, ¿no? Para que despiertes y que esté durmiendo. Que no se endurezca el corazón, amados. Que su corazón no sea endurecido. Este endurecimiento puede llegar a niveles críticos, ya que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Vamos a leer todo junto ahí, y esto es el extremo, cuando ya el corazón se nos ha endurecido y no hemos acudido al arrepentimiento. Es cuando no apretamos el reset de mucho tiempo, pasa esto que advierte aquí la carta de Hebreos. Y dice, fíjense, el verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, estos gustaron de todo. Gustaron de la gracia, gustaron de las señales, gustaron de los prodigios, gustaron de todo esto, de los milagros de Dios. Y dice, y recayeron. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Verdad? Ese recaer que habla significa endurecerse hasta un punto de no poder volver y de no poder ser renovado para arrepentimiento, de no poder arrepentirse. Puede llegar en nuestra vida un límite donde ya no podamos arrepentirnos, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, vamos a orar para arrepentirnos acá, si usted no encuentra ninguna causa por qué arrepentirse, hay que tener cuidado, porque significa que estoy ciego, que no estoy viendo el pecado, que no estoy viendo lo que no soy capaz de visualizar el pecado en mi vida, y eso es peligroso. Y si a pesar de que uno ve lo malo que está haciendo, pero no puede arrepentirse, es aún más peligroso, ¿verdad? Entonces, amados, tengamos cuidado, ¿ya? Cada vez que veamos, ¿verdad? El arrepentimiento en la oración diaria, ¿ya? Todos los días vamos delante del Señor y arrepintámonos delante de Dios, ¿ya? Por cada cosa, aunque parezca pequeña, ¿verdad? Si nos arrepentimos de algo pequeño, eso no se va a convertir en algo grande. Pero si esperamos a que sea algo grande para arrepentirnos, entonces eso nos puede costar caro. ¿Amén? Ustedes tienen un reset espiritual, hermanos. Ustedes no tienen por qué andar rechinando, ustedes no tienen por qué andar botando aceite, no tienen por qué andar mal, no tienen por qué andar cojos en su vida de fe. Ustedes tienen el poder ahora mismo de volver a la condición inicial, tienen ahora mismo la condición de volver a recibir la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios quiere que lo reciban a Él plenamente, ¿verdad? Dios desea que cada uno de ustedes reciba del amor de Dios. Dice, fíjense, en Romanos capítulo 5 dice, el amor de Dios se ha derramado sobre nuestro espíritu, ¿verdad? Se ha derramado, habla como que fuera una cascada, así como sin medida, derramándose, desbordándose. El amor de Dios se derrama, se desborda en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús ese deseo tiene, que cada uno de nosotros reciba su amor como la cascada que no tiene límite, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, eso es lo que Dios desea. Pero algunos están con el corazón endurecido, no recibiendo nada, ¿verdad? Aguantándose, resistiendo a Dios, resistiendo la gracia, sintiéndose mal, sintiéndose condenado, andando mal en la vida de fe, ¿verdad? Mirando a otro, criticando a otro, condenando a otro, ¿verdad? Para librarse quizás de su propia condenación. Amado, arrepintámonos delante de Dios. Tengamos un tiempo ahora para arrepentirnos. ¿Amén? Echemos mano, apriete su propio reset del alma, apriete el reset de su espíritu, vuelva a la condición inicial. Vamos a orar al Señor, vamos a tener un tiempo para orar.